muchos hitos son los que han marcado la historia de la facultad. Por supuesto que cuando uno los relata, los hace relatados desde su propia experiencia. Es decir que, bueno, un poco voy a situar ahí mi respuesta. Yo entré a la facultad en el 62, recién recibida del secundario, con 18 años, como la mayoría de los estudiantes universitarios. Hice mi carrera en 5 años, me recibí en el 67, como me había prometido a mí misma, al contexto social en el que yo vivía, a mis padres, por supuesto. Entonces, bueno, yo entré a la facultad en épocas difíciles, ¿no? Porque, bueno, estábamos a comienzos de una interrupción del mandato de Arturo Frondizi, justamente en el 62, es decir, con la facultad, las universidades intervenidas, lo cual fue una casi constante en toda la vida universitaria del país, ya lo sabemos, hasta la vuelta de la democracia, con interrupciones que no llegaban a normalizar la situación en la universidad. No voy a insistir en eso porque, bueno, ya creo que es el ámbito político-social que, por supuesto, ha influido notablemente, pero que, bueno, se escapa un poco de la respuesta de la pregunta a la que quiero llegar. Entonces, en realidad, voy a hablar desde lo que a mí me concierne, que es mi formación universitaria en el área de la didáctica de las lenguas y más específicamente del francés lengua extranjera, que es lo que he hecho desde que entré a la facultad. Por supuesto que ha habido cambios notables en esto, ¿no es cierto?, en este camino, que por supuesto ha estado marcado por los distintos momentos que se han dado justamente en el área de didáctica de las lenguas, en los métodos y metodologías. Eso ha ido marcando mucho el camino en la enseñanza de las lenguas extranjeras, particularmente del francés lengua extranjera. ¿Cuáles han sido los hitos? Bueno, primero una formación académica y humana, diría yo, sólida, muy sólida, apuntalada por un grupo de docentes que venían de distintos lugares y que nacieron con el departamento de francés, que en esos momentos no se llamaba departamento de francés, sino carrera de francés. Creo que el primer hito es ese, es la creación de la carrera de francés e inglés. En esos momentos eran las dos salidas juntas, y ya en 1936, cuando se crea el Departamento de Filosofía y Letras, es decir, 3 años antes de la creación de la Facultad de Filosofía y Letras, ya se crea la carrera de francés y de inglés. Es decir, que nace con la facultad, es decir, nace con los comienzos, con los preparativos de la facultad. Eso le dio a nuestra... y otra cosa, era la primera carrera de nivel universitario del país, a la que después siguió, no he encontrado fechas, así que no puedo darlas, pero después sé que siguió la Universidad de Cuyo, en Mendoza, y después la Universidad de La Plata. Durante mucho tiempo han sido las únicas 3 carreras de formación de docentes de francés a nivel universitario. La de Tucumán, la pionera, cosa que nos llena de orgullo. Y siempre hemos dicho. Y después Tucumán, la carrera de francés de Tucumán siguió siendo un polo de formación muy importante y de referencia muy importante. Bueno, nuestros profesores, a los que les debemos una formación académica muy sólida y también una apertura hacia el mundo, que es lo que buscamos en general cuando entramos a la universidad, cuando elegimos hacer una carrera universitaria. Es decir, lo académico
más la formación de apertura hacia. Estos profesores, que eran 5 o 6, no quiero olvidarme de ninguno, la profesora América Ciarreta de Parpagnoli, que vino, ella hizo su carrera en Buenos Aires, en un Instituto Superior de Profesorado de muy buena formación en Buenos Aires, después en Mendoza, y después vino con Guido Parpagnoli, cuando Guido Parpagnoli se incorpora y es el primer director del Instituto de Artes de la universidad. Entonces ella viene, por supuesto, con su familia, y bueno, entra directamente al departamento de francés, digo directamente porque bueno, era como que ahí estaba su mundo, y fue directora del departamento de francés durante, yo diría, 40 años. Fue el alma mater del departamento de francés. Era una persona que imponía mucho respeto por su figura física, muy linda, muy elegante, con una prestancia muy particular, con una mirada muy profunda, que al comienzo te atemorizaba un poco, pero cuando la conocías te dabas cuenta que era porque te invitaba a participar, ¿no? Entonces siempre la recuerdo sentada detrás de su escritorio, y nosotros, que éramos un grupo muy reducido, siempre hemos sido un grupo reducido, los estudiantes del departamento de francés, mirándola y abrevando ahí en todo su saber. Bueno, ella nos hizo conocer la literatura francesa, textos que estudiábamos, y ahí aprendíamos la lengua. Es decir, no era la lengua separada como un código, sino integrada a los discursos que se iban dando en ese momento y que se habían dado. Bueno, ¿qué más puedo decir de Tota? Nos condujo, después de sus alumnas, fuimos los que tuvimos la suerte, después de los que elegimos seguir la carrera en la universidad como docentes universitarios, ya la tuvimos como jefa de cátedra, como mentora, como que nos guiaba en todo. Así que bueno, ha sido nuestro referente, Tota Parpagnoli. Además de haber colaborado con su marido en toda la vida cultural que ya conocemos, particularmente desde el teatro y desde su librería. La señorita Saleme, María Elena Saleme, con su gran saber y su don de gente y sus dones docentes, ¿no? Esa paciencia, esa escuchar, ese dar, esa generosidad. También directora de la Escuela Sarmiento, ahí, bueno, formó generaciones de gente salida de la Escuela Sarmiento, muchos de los cuales después fueron a la facultad. Y bueno, y a nosotros que veníamos de otras formaciones secundarias, integrarnos en esa formación. Angélica Berro, Anqueca, nuestra querida Anqueca, con la que yo trabajé en los primeros momentos cuando entré a la facultad. El profesor Casterán, Ricardo Casterán, yo digo, ha sido uno de los humanistas con mayor formación en las ciencias clásicas, pero con una formación excelente, y eso transmitía en sus clases de literatura francesa, de historia de Francia. Era un placer asistir a las clases, no queríamos faltar a las clases, porque realmente era un placer, y habría así un panorama de conocimiento de la cultura clásica que después aplicábamos nosotros al presente que nos tocaba vivir, ¿no? Desde la ética, desde el deber, todo eso que nos nutre la cultura clásica, y que si uno no la estudia como nos enseñaron a nosotros, queda ahí como algo de biblioteca, como un saber perdido, pero no aplicado a la vida diaria. La señora de Carilla, Celina de Carilla, que nos enseñaba fonética y fonología. También había venido con su marido, con Emilio Carilla, y entró al departamento de francés, que era su formación. Un encanto, Celina, esas clases preciosas que daba, con ese espíritu tan
de docente que tenía, porque yo me acuerdo que se acercaba a cada uno de nosotros, nos hacía poner, abríamos la boca, nos hacía poner nuestros órganos fonadores como se tenía que poner, los dibujaba el de cada uno en el pizarrón, y desde ahí fuimos aprendiendo a, bueno, no solo fonética y fonología, sino también a cómo comportarnos con nuestros alumnos y cómo hacer llegar ciertos saberes para que después ellos los transformaran realmente en los sonidos y los fonemas de la lengua extranjera. La señora Ernestina Moll de Conrad, que nos enseñaba gramática. Bueno, creo no haberme olvidado de nadie, de mis antiguos profesores que fueron los que nos sustentaron y nos dieron una excelente formación. Bueno, después como hitos fundamentales de la facultad, desde el departamento de francés, ¿qué puedo decir? Muchas cosas. Durante mucho tiempo estuvimos, esa formación que habíamos tenido, nos ayudó a superar esa sensación que teníamos de que no podíamos ya ir más con las épocas nefastas que nos tocaron vivir, sobre todo con la última dictadura militar, en la que veíamos desaparecer gente, veíamos que se nos sentaban en las clases gente que no conocíamos para ver qué es lo que hacíamos, gente que se fue del país, bueno, todo eso que ya conocemos y que nos marcó de una manera muy, muy, muy particular. Nosotros particularmente teníamos, y creo que en eso hemos sido privilegiados los del departamento de francés, porque teníamos la posibilidad de entrar a esa otra cultura, esa otra lengua cultura que nos daba una manera de escapar, digamos, escapar entre comillas, porque nunca se puede escapar a eso, pero de ver otras realidades y de poder seguir enseñando a nuestros estudiantes, puesto que lo hacíamos en una lengua extranjera, los que venían a espiarnos no sabían de qué se trataba, entonces seguíamos leyendo nosotros los que trabajaban por la libertad y los que pregonaban las ideas de libertad. A tal punto que yo me acuerdo que en esos años terribles enseñaba yo particularmente en lengua francesa 2, las crónicas de combate de Camus, el diario que aparecía de Albert Camus, el diario que aparecía como clandestino, el diario de la resistencia clandestina. Teníamos la posibilidad de trabajar eso, lo que nos daba cierto respiro a lo que nos habíamos quedado en esos años terribles. Como hitos en nuestra formación y en nuestra proyección como docentes investigadores, la creación del Centro de Estudios Interculturales en 1988, que viene a resumir, a condensar, digamos, toda una línea de investigación y de docencia que habíamos emprendido con la profesora y amiga Silvia Hellman de Urtubey, ya desde muchísimo antes, como de 10 años antes y tal vez más. Es decir, una innovación tanto en los métodos como en las metodologías, como en los textos que empleábamos. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que los métodos prefabricados no respondían a los intereses de los estudiantes. Entonces, bueno, empezamos a introducir documentos, a los que en esa época se llamaban en los años 80, documentos auténticos, es decir, los textos, los discursos de todo tipo, producidos naturalmente, espontáneamente, en la sociocultura de la cual nosotros enseñábamos la lengua. Para nosotros, Francia y los países francófonos, ¿sí? Los métodos estaban en ese momento muy centrados en Francia, eran muy etnocéntricos. Entonces, tuvimos una apertura hacia la francofonía, es decir, hacia todos los países, hacia los diferentes países que usaban el francés con distinto estatus, como lengua oficial, como lengua materna, como lengua de comunicación, bueno, etcétera. No voy a entrar en eso, pero eso dio, creamos el Centro de Estudios Interculturales a partir de contactos que había hecho Silvia de Urtubey en una beca que tuvo a Quebec, en Canadá, en el 82. Ahí entró en contacto con el doctor Gerardo Álvarez,
de la Universidad de Concepción, Chile, que estaba trabajando en la Universidad Laval desde el momento en que él salió de Chile, expulsado por el gobierno de Pinochet. Entonces Silvia hizo estudios con Gerardo Álvarez, y bueno, y ahí empezamos con él un programa de investigación conjunta con la Universidad de Laval, basada justamente en el estudio de documentos auténticos desde el Centro de Estudios Interculturales. Ese fue el primer proyecto, después nos aprobaron como el proyecto 209 del CIUNT, es decir, que desde el Centro de Estudios Interculturales salió uno de los primeros proyectos, el primero del Departamento de Francés y uno de los primeros de la facultad que fueron aprobados por el CIUNT cuando entramos en ese nivel de investigación. Bueno, desde el Centro de Estudios Interculturales hicimos muchísimas cosas, tanto a nivel de grado como de posgrado, recepción de pasantes de universidades francesas, particularmente de la Universidad de Rennes, bueno, que todavía se siguen recibiendo, publicaciones, el CEI tiene su revista de publicaciones. Hicimos la primera semana de la francofonía en el 89, fue la primera del país, después dio... Es decir, que fuimos pioneros en muchas cosas, eso nos llena de orgullo, nos llena de orgullo. El CEI sigue existiendo, cumple ya sus 30 años, lo festejamos ahora el viernes, y siguen trabajando estudiantes, docentes, junto con otros centros de la facultad, con institutos, particularmente me acuerdo del CERPACU, del Instituto CERPACU, con el que hicimos bellísimas actividades en común y muy fructíferas. Es decir, se movilizó mucho la facultad en eso. Y creo que el CEI ha sido, sin desmerecer lo que se hizo directamente desde el Departamento de Francés, pero ha sido como muy fructífero en ese sentido, y lo sigue siendo. Me parece muy importante hablar de eso, de la relevancia del francés en la universidad. Bueno, particularmente en la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde se forman los docentes investigadores y licenciados. Yo hablaría no solo de la importancia de la enseñanza del francés, sino de la importancia de la enseñanza de lenguas extranjeras en la universidad. Creo que es fundamental. Y no enseñar una sola lengua extranjera, sino enseñar lenguas extranjeras. Bueno, en la facultad tenemos la posibilidad de las dos carreras, que ya es muy importante, y además en otros niveles también elección hacia el italiano, ¿no? como idioma moderno. Pero bueno, ¿qué significa enseñar una lengua extranjera en la universidad? Ha habido, por supuesto, una evolución, pero notable, yo diría, en las concepciones, ¿no? en las bases epistemológicas de la enseñanza de las lenguas extranjeras, desde aquellas con las que estudiamos nosotros particularmente desde los 7, 8 años, en las que más bien se transmitía la lengua como un código, ¿no? Con un modelo de comunicación, todavía no se hablaba ahí de comunicación, después un poco más tarde ya se empezó a hablar de comunicación, pero como un código que podía transmitirse casi, digamos, en el mismo nivel de una lengua a otra, como si las lenguas fueran intercambiables, ¿no? Bueno, así aprendimos mucho, memoria, verbos, gramática, ¿sí? Aprendimos mucho. Pero claro, una lengua no es solo eso. Bueno, viene toda la etnografía de la comunicación, más todo lo demás, los métodos comunicativos que abren un gran panorama distinto, en el que ya se considera la lengua como, es muy poco el tiempo que tengo para hablar, pero como una comunicación entre hablantes de distinto orden, que manejan un código, todavía se hablaba de código, pero que pueden interpretarlo, ¿no es cierto?, de distinta manera, según su formación, según sus representaciones. El concepto de representación es posterior, pero bueno, es muy difícil definir sin referirme a eso. Bueno, es decir, eso dio a la enseñanza de las lenguas extranjeras
una visión distinta, una base distinta, porque bueno, ya se consideraba como dos sujetos que cada uno desde su lugar interpretaba el discurso, podía interpretarlo de distinta manera, lo cual influyó en la didáctica de las lenguas, que ya comenzaba en ese momento, en los años 75, 80, a figurarse, a consolidarse como una disciplina, ¿no? Porque antes venía de la didáctica general, la incluíamos en la didáctica general, ahora ya es didáctica de las lenguas y didáctica de las lenguas extranjeras, es decir, que se hizo un avance enorme en esa consideración epistemológica básica de la disciplina. Entonces, las teorías de la comunicación dan una apertura distinta a la didáctica de las lenguas, porque, bueno, ya dije las razones. Con la consolidación de lo que llamábamos documentos auténticos como discursos válidos, digamos, para la enseñanza de las lenguas, se abre otro camino importante. Particularmente estoy hablando de lo que hacíamos desde el francés, particularmente, ¿no? No puedo entrar en las otras lenguas porque no conozco. Pero bueno, eso significó un paso muy importante. Después, ¿qué sucedió después en la didáctica de las lenguas, que influyó particularmente en la enseñanza del francés? Fue la cuestión de la consideración de la dimensión social de los aprendizajes, cosa que fue importantísimo y que trabajamos particularmente desde el Centro de Estudios Interculturales con los proyectos de investigación sucesivos que tuvimos sobre la lectura en francés lengua extranjera. Entonces, la consideración social de los aprendizajes es un punto básico, porque nos permite, y sobre todo de los aprendizajes de lenguas, ¿no?, y de lenguas extranjeras, nos permitió posicionarnos a nosotros mismos desde nuestro contexto social de enseñanza-aprendizaje y posicionar al otro contexto, que era el que entra en la clase, desde sus producciones naturales, representaciones, prácticas sociales, valores socioculturales. Es decir, eso en un momento no nos dábamos cuenta, por ejemplo, en el plano de la argumentación. Permíteme que te dé un ejemplo, porque creo que estoy resumiendo algo que es enorme, ¿no? Me estoy pasando en cosas, me estoy dando cuenta que estoy dejando cosas sin decir. En el plano de la argumentación, por supuesto, enseñamos textos argumentativos. ¿Qué sucedía? De pronto, nosotros, docentes, estudiábamos ese texto y para nosotros la argumentación era clara, ¿no es cierto? Había, bueno, un punto de partida que le llamábamos de distinta manera según qué teoría seguíamos, había después argumentos, había conclusiones, discusiones, etc. Pero bueno, los estudiantes no lo interpretaban así. De pronto nos dábamos que, por ejemplo, un trabajo práctico, el estudiante había interpretado de distinta manera. Por supuesto que tenía que interpretarlo de distinta manera, pero bueno, eso nos costó a nosotros, nos costó posicionarnos en el lugar del estudiante y en la formación sociocultural del estudiante, que interpretaba ese texto de acuerdo a sus propios valores, a sus representaciones, a su manera de ver el mundo, que no tenía por qué coincidir necesariamente con los valores, representaciones y modos de ver el mundo del que había escrito o proferido ese texto. Entonces ahí nos dimos cuenta, bueno, aquí, es decir, reflexionamos con todo lo que nos venía y con todo lo que leíamos y con los cursos que habíamos hecho y todo lo demás, bueno, que cada uno son presencias en contacto en el aula, que se manifiesta así como un espacio privilegiado de esos contactos interculturales de una cultura a la otra y que significan atribuir sentido para nuestro estudiante, atribuir sentidos a esos textos y a esos discursos desde su posicionamiento personal, que es por supuesto siempre social. Es decir, bueno, hay una serie de proyectos de investigación, sobre todo en la lectura en lengua extranjera,
que después hicimos publicaciones, participaciones en congresos nacionales e internacionales, que bueno, están numerosos, y bueno, y otras cosas más que posiblemente no he dicho, porque bueno, es resumir algo muy grande.